Seguimos con nuestra serie de Eclesiastés. Y para el día de hoy les propongo una pregunta más. ¿Vale la pena esforzarse tanto? Esta es una pregunta con la cual lidió el predicador Salomón, el autor de Eclesiastés. ¿Vale la pena esforzarse tanto? Ya vimos que él estaba buscando la clave, el sentido de la vida. Lo había buscado primeramente en los placeres y tuvo que esforzarse mucho tratando de encontrar todo tipo de placer, entre ellos las obras constructivas que levantó. Después buscó los placeres, no solamente en los placeres, sino en la sabiduría, el sentido de la vida. Y ahí se esforzó muchísimo, aunque Dios le había dado sabiduría, tenía inteligencia, pero él se esforzó para conocer, para escribir, para su producción literaria. Así que pudiéramos pensar que el autor de Eclesiastés experimentó una fatiga laboral y una fatiga académica. Y vamos a leer ahí en Eclesiastés capítulo 2, del 18 al 26, cómo nos narra el autor del libro la carga que él experimentó y la conclusión a la que llegó con relación al trabajo y al esfuerzo desmedido. Dice la palabra del Señor: Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de toda la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir en armonía con ella. Ayúdanos en esta hora a comprender el mensaje que tienes para nosotros, que podamos aplicarlo al día de hoy, a cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, también a nuestra iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje me resulta muy interesante y estudiarlo, meditar en él, realmente ha llamado mucho mi atención. Ustedes saben que hay una nueva adicción que se ha descrito y la traducción al español, o más bien que una traducción, es un anglicismo. Se le llama a esas personas workahólicos. Es una combinación en inglés de work, que es trabajar, y alcoholic, que es alcohólico.
Y la idea es que hay personas que, así como hay adictos al alcohol, son adictos al trabajo. Entonces la traducción al español sería un workahólico, o si fuéramos a llevarlo completamente al español, sería trabajohólico. Hay personas que tienen esta adicción. Por cierto que en Cuba no es que sea tan común. Yo creo que en Cuba es más bien el vagojólico lo que prima. Y por supuesto que eso obedece a ciertas razones. Algunos dicen, ¿para qué esforzarme tanto si al final el salario no me va a alcanzar? Y por eso muchas personas han aplicado la ley del mínimo esfuerzo. Y otros se han ajustado a una ley tácita que dice, ellos se hacen los que me pagan, así que yo me hago el que trabajo. Y entonces muchos han asumido esto. Y en Cuba pues viven de una manera muy relajada, muy tranquila. A muchos les llama la atención como un día de trabajo, ven las calles llenas de personas caminando de aquí para allá. Ven los días entre semana las personas sentadas en las esquinas. Y ese es otro problema del cual habla Eclesiastés. Pero no era el problema del autor del libro. El autor se convirtió en un adicto al trabajo, en un workahólico. Y al final, él se pregunta, ¿vale la pena esforzarse tanto? ¿Vale la pena trabajar tanto? Vemos que el autor llegó a una conclusión. Y la conclusión es esta. Va a aparecer ahí. Tratar de encontrar el sentido de la vida en nuestros esfuerzos es vanidad. Tratar de encontrar el sentido de la vida. Y muchos se afanan tanto que han hecho el centro de su vida el trabajar y esforzarse. La conclusión a la que llega el autor es que esa es una tarea fútil. ¿Y por qué puede afirmarlo? Vemos en el pasaje las razones por las cuales él dice esto. En primer lugar, él llega a la conclusión muy sabia de que el fruto de tu esfuerzo, y es la primera razón que va a aparecer allí, el fruto de tu esfuerzo lo heredarán otros. Otros se quedarán con el fruto de tu trabajo. Miren cómo dice el versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Hermanos, esa es una realidad para todo ser humano. Lo que usted logre en esta vida, sea mucho o sea poco, al final usted va a tener que dejárselo a otro. Salomón se dio cuenta de que no importaba cuánto acumulara, él no se podría llevar nada. Se le atribuye a Alejandro Magno, vamos a ver la siguiente diapositiva, una pintura que describe esta historia famosa, que no sabemos exactamente si realmente sucedió así, si es fidedigna la historia, pero ha sido muy famosa y muchos la han repetido. Y cuenta que en su lecho de muerte Alejandro Magno, que fue un hombre que como Salomón logró muchísimo en la vida, pero que murió joven, a los 33 años, entre otras cosas por excesos de placer. Pero cuenta la historia que en su lecho de muerte le pidió a sus generales, a sus hombres, 3 últimos deseos. Él ya sabía que iba a morir. Y pidió en primer lugar que el féretro que llevaran fuera cargado por médicos, por los mejores médicos que había en ese momento. En segundo lugar, que en el camino, cuando estaban llevando allí su ataúd hasta el lugar de la sepultura, esparcieran todas sus riquezas, todos sus bienes materiales.
Y el tercer deseo, que sus manos fueran colgando fuera del ataúd. Y cuando él pidió estas tres cosas, por supuesto le llamó la atención a aquellas personas y le preguntaron las razones. Y él dijo: primeramente quiero que me lleven los médicos, para que todo el mundo sepa que aún los médicos son impotentes ante la muerte. Quiero que pongan mi riqueza, para que todo el mundo sepa que al final las riquezas se quedan en este mundo. Y quiero que mis manos vayan colgando vacías, para que las personas vean que nada nos podremos llevar. ¿Y saben ustedes? Esa fue la misma conclusión a la que llegó el sabio predicador, el autor de Eclesiastés. ¿Para qué esforzarme tanto? Si al final no puedo controlar la muerte, un día me voy a ir de este mundo y me voy a ir de la misma manera que llegué, con las manos vacías. Dice también el capítulo 5, versículos del 15 al 16: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve. ¿Qué le recuerda estas palabras? A otro sabio, que hace poco estudiamos su vida, el sabio Job, cuando en medio de todos sus problemas, digo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No podemos llevarnos nada, aunque algunos han pretendido hacerlo. Los egipcios, los grandes faraones, pedían que los enterraran con oro, con riqueza. ¿Y saben qué resultó? Ha llegado y ha terminado en los tesoros de los saqueadores de las tumbas egipcias. Han terminado en el Museo Británico, porque se lo llevaron y está en el Museo Británico, y no pudieron hacer nada con eso. Cuenta la historia de un hombre que muy rico, que iba a morir y él quería llevarse su dinero. Y habló con tres personas que tenía confianza. Le dio a cada uno un sobre con $30,000, para que en el momento ellos se aseguraran, ya cuando lo iban a enterrar, que depositaran el sobre y lo lanzaran ahí en la tumba y quedar, para tener la seguridad de que él se iba a ir con ese dinero. Por lo menos $90,000, por si hacía falta del otro lado. Parece que tenía la mente. Así que habló con el médico, el pastor y el abogado. Y finalmente hicieron el funeral, echaron los sobres, y cuando salieron del funeral, eran tres amigos. Se reunieron el pastor, el médico y el abogado. Y dice el pastor: yo tengo que confesarles algo. A mí eso me pareció una locura. Y ahí me hacía falta construir el templo de la iglesia y yo me quedé con $10,000. Pero que va, es un pecado lo que he cometido. Dice el médico: y ya que usted lo dice, pastor, y que nos estamos confesando, yo le voy a confesar que yo me quedé con $20,000. Le eché $10,000 a usted. Dice el abogado: tengo lástima de ustedes, yo lo que le eché fue un cheque. ¿Qué puedes hacer con el cheque del otro lado? Lo mismo que puedes hacer con el dinero. Se va a destruir. Al final vas a salir de este mundo y todo lo que tú acumulaste va a ser de otro. Va a ser de otro. Esa es la primera conclusión a la que llegó Salomón. La segunda es muy interesante, los versículos del 19 al 20. Dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. ¿Qué es lo que piensa ahora el predicador? No solamente que le tengo que dejar mi riqueza a otro, es que no sé a ese que yo se la voy a dejar si va a ser una persona sabia o va a ser una persona necia. Y esa es la triste realidad. Que no es que, bueno, yo me esforcé, pero alguien, todo el fruto de mi esfuerzo
lo va a apreciar, lo va a cuidar. La casa que yo construí con tanto esmero, me la va a cuidar. Las obras que yo hice, las cosas que compré o que acumulé. ¿Saben ustedes? Salomón no lo sabía. Por supuesto, todavía no estaba muerto. Pero quien heredó toda la obra grande que él construyó en el reino de Israel fue su hijo Roboam. Y según la historia, fue un necio. Porque en un día, todo el trabajo que le costó a Salomón años, trabajo de construcción, trabajo de diplomacia, de hacer alianzas, de tener un reino estable, de tener un reino pacífico, en un día aquel hijo necio, que escuchó a los jóvenes y que dejó el consejo de los sabios, que le habló con arrogancia al pueblo, en un día se dividió el reino. Y tanto que trabajó Salomón para eso. Y su hijo, que lo heredó todo, lo echó a perder. No solamente que tenemos que dejarlo, no sabemos quién lo va a recibir. Alguien que lo puede desperdiciar completamente. Y miren lo que dice el versículo 21, que es otra razón. Puede ser, no solamente que sea un necio, sino que lo reciba alguien que nunca se esforzó. Hay un refrán que dice, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Alguno dice, yo se lo voy a dejar a mis hijos, para que mis hijos no pasen los trabajos que yo pasé. Lo que sucede muchas veces cuando los hijos reciben todo sin esforzarse, no lo valoran, no lo aprecian. ¿Cuántas veces hay hijos que han recibido una gran herencia y en la herencia se pelean, se dejan de hablar y quedan divididos para siempre? Y eso fue lo que le dejaste a tus hijos. Porque no lo apreciaron o utilizaron todas las riquezas, la desperdiciaron y destruyeron su propia vida con esa riqueza. Y quizás alguien que no se esforzó. Cuando una persona recibe algo sin esforzarlo, no lo cuida, no lo aprecia, no lo valora y termina destruyéndolo. Sigue diciendo el sabio que hay otra razón por la cual no valía la pena esforzarse tanto, y es porque el trabajo excesivo produce malestar. Esta es otra razón, vamos a verla ahí la siguiente razón. El trabajo excesivo produce malestar. Puede ser molestia, dolor, estrés y enfermedad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Miren lo que dice el versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Aquí no está hablando de cualquier trabajo. Es cuando nos afanamos con el trabajo y eso termina siendo fatiga del corazón. Si fuera a utilizar un término moderno, por supuesto, esta es una expresión de la antigüedad, el término moderno sería estrés. ¿Cuántas personas hay estresadas? Con el afán, con la ansiedad, con el tratar de tener más, con el tratar de acumular. Salomón le llama fatiga del corazón. Dice el versículo 23, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Y miren lo que dice el 5:17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Está hablando de las personas que solo viven para el trabajo, que están afanados con el trabajar, con el esforzarse para ganar riquezas en este mundo. Hay personas que con el afán al trabajo cambian salud por dinero. Recuerdo que esa es una frase que yo escuchaba desde niño. Decía, no se puede cambiar salud
por dinero. Porque si usted cambia salud por dinero, al final va a tener que usar su dinero para tratar de recuperar la salud. Y puede ser que no la recupere. Entonces el autor de Eclesiastés dice, eso es vanidad. También considera que el trabajo, por mucho que sea, nunca tendrá la cantidad suficiente para satisfacerte. Miren lo que dice el 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es necesario. El dinero es una bendición. La Biblia no habla en contra del dinero. La Biblia habla en contra del amor al dinero. Y del afán que nos lleva muchas veces a perdernos las bendiciones más elementales. Y lo que está diciendo es que el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Te cuenta que en una oportunidad le hicieron una entrevista al famoso multimillonario Rockefeller y le preguntaron ¿qué cantidad de dinero es suficiente? Una gran pregunta, ¿no? Los que no tienen siempre piensan, bueno, ¿cuál será la cantidad? ¿Cuál será el límite que yo puedo decir? Ya es suficiente. La respuesta de Rockefeller fue muy honesta, pero también muy interesante. Él dijo, un poco más. Un poco más. Sin importar lo que tengas, si amas el dinero, nunca será suficiente. Es lo que dice Eclesiastés, nunca te vas a saciar. Siempre vas a pensar que necesitas un poco más. Muchas veces ese afán puede ser como la liebre persiguiendo una zanahoria. ¿Han visto ese experimento? Le ponen una zanahoria adelante, amarrada por una vara, y la liebre siempre está tratando de alcanzar y pensando, lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar. Y no se da cuenta de que es imposible. Algunos seres humanos están como la liebre persiguiendo la zanahoria. Nunca se satisfacen. Y otra cosa importante, interesante, que se da cuenta el predicador, es que al final el dinero nunca va a alcanzar. Pues miren lo que dice el versículo 11, el 5:11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Hay veces que usted dice, ya con esto es suficiente para mí. Pero no, con un poco más es suficiente para mi familia. Pero después aumentan los que lo consumen. Para los amigos, para los hermanos de la iglesia. Y llega el momento en que me doy cuenta, yo pensé que me iba a alcanzar el dinero y no me va a alcanzar. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. Ahora, Eclesiastés, como el resto de la Biblia, nos advierte de dos extremos que debemos ser cuidadosos. Por una parte está el extremo de la pereza, de conformarme, de decir no voy a trabajar porque de todas formas, y de eso pudiéramos hablar más otro día, no es el tema de hoy, pero pudiéramos hablar más otro día. Y lamentablemente muchos se han dejado llevar por esto, pero dice el autor de Eclesiastés, y escuche bien esto, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Así lo traduce la traducción del lenguaje actual. El tonto no quiere trabajar y por eso acaba muriéndose de hambre. Y dice la versión Dios habla hoy, el necio cruza sus manos y se destruye a sí mismo. La pereza destruye a las personas. Pero acto seguido, dice el autor de Eclesiastés en el 4:6, más vale un puño lleno con descanso que ambos llenos con trabajo y aflicción de espíritu. O sea, puede ser que usted no tenga tanto, pero usted descansa y tiene un solo puño. Es mejor tener un solo puño lleno que tener los dos llenos
pero con aflicción y espíritu. Muy interesante. Así que la Biblia, Eclesiastés, nos habla de los dos extremos. Cuidado, porque tanto la pereza como el exceso de trabajo y afán en este mundo te pueden destruir. Y la quinta razón que presenta el autor de por qué esforzarse tanto, demasiado, desmedidamente, es vanidad, es porque el trabajo desmedido nos priva de placeres legítimos. Miren lo que dice el versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Qué cosa es de la mano de Dios? Alegrarnos en nuestro trabajo, disfrutar de nuestro trabajo. Y aquí lo describe como comer y beber. Versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y esto es algo que dicen los médicos, ¿no? ¿Quién te puede cuidar a ti mejor que a ti mismo? Pero hay veces que las personas se destruyen a sí mismas. Dice el versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hay personas que su adicción al trabajo no les permite disfrutar de los supuestos beneficios de ese trabajo. Alegrarse, gozarse, como dice el texto, del fruto de nuestro trabajo, dice la Biblia que es un don de Dios. Es algo que viene de Dios. Comer y beber es algo que merecen aquellos que trabajan. La Biblia dice claramente, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿no? Ese es un extremo. Pero hay veces que la persona que se afana tanto no puede ni tan siquiera comer. Hay veces que la persona no tiene tiempo para comer. O puede ser que tantas preocupaciones lo lleven a enfermarse y no pueden disfrutar de la comida. Escuché la historia de un millonario que en una oportunidad se sentó, iba de camino y se sentó a comer con su chofer. Y el chofer pidió una hamburguesa, pidió una Coca-Cola, y el millonario pidió unas galletitas dietéticas, pidió agua, porque tenía tantas enfermedades producidas por el estrés que no podía comer otra cosa. Y entonces él miró a su chofer y le dijo, tú estás mejor que yo. Con todo mi dinero, con toda mi riqueza, pero destruí mi vida. Y hoy no puedo ni tan siquiera disfrutar de esto. Es lo que está diciendo el autor. Hay personas que el afán por su trabajo no les permite dormir, aunque tenga una buena cama y una casa confortable. Miren lo que dice Eclesiastés 5:12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Tremendo. Y lo está diciendo alguien que tenía riqueza. Lo está diciendo alguien por experiencia propia. Él miraba a un trabajador que dormía tranquilamente y quizás la preocupación, porque primero es cómo tengo una gran cantidad y después la preocupación, cómo hago para que no se me acabe, o cómo hago para que no me lo roben, cómo hago para no perderlo. Y está diciendo aquí un hombre lleno de riqueza, el trabajador duerme mejor, porque al rico no le deja dormir su riqueza. En ocasiones hay personas que no tienen tanto, pero que disfrutan más de los placeres de la vida, placeres que son legítimos. Y esto me recuerda también una historia de una persona millonaria que fue a una isla del Pacífico y estaba allí en medio de aquel lugar, en un hotel, y estaba paseando por una playa virgen bellísima,
y se encontró con un nativo que no estaba haciendo nada, estaba acostado debajo de una mata de coco, estaba tomando agua de coco, y él fíjate y dice, oye, este hombre perdiendo el tiempo aquí, voy a darle algunos consejos para que él haga dinero y prospere en la vida. Y fue y le dijo, mira, yo te voy a dar unos consejos, ¿por qué tú no tienes una gallinita? Te consigues una gallinita y empieza a los huevos y empieza un negocio con la gallina. Y el hombre dice, ¿pero para qué? Déjame explicarte, mira, con los huevos tú los vendes, después vendes los huevos, te compras una vaquita y entonces ya con la vaquita vas prosperando. Bueno, ¿pero para qué? Déjame explicarte, mira, con la vaca empieza la leche y ya tienes leche y tienes queso. ¿Pero para qué? Es que tú no sabes. Tú empiezas una empresa y empiezas a vender leche y empiezas a tener todo eso y te vuelves millonario. ¿Pero para qué? ¿Cómo es para qué? Mira lo que yo estoy haciendo. Disfrutando en una isla del Pacífico, en una playa lindísima, tomando agua de coco. Y dice, ¿pero para qué es eso lo mismo que yo estoy haciendo? Ya yo estoy aquí ya. Por supuesto, ese es el otro extremo, ¿no? Pero hay una moraleja. Hay veces que tenemos que disfrutar de las bendiciones de ese trabajo, de lo que el Señor nos ha permitido. Y dice que eso es una bendición de Dios. Cuando tú puedes usar tu trabajo y no eres esclavo de tu trabajo, usas el trabajo con gratitud para que lo que recibas, el bien que recibas, puedas disfrutarlo en esta vida. Por todas estas razones es que el autor de Eclesiastés concluye que agotarse trabajando para acumular riquezas es una insensatez en este mundo y es vanidad. En resumen, aquí están las 5 razones. Primero, el resultado de tu trabajo tendrás que dejárselo a otros. Segundo, puede ser que sea un necio o alguien que nunca se ha esforzado. Cuarto, el exceso de trabajo puede producir malestar. Y quinto, puede privarte de placeres legítimos en la vida. Ahora, el autor nos lleva a reflexionar en una gran verdad. Tú puedes recibir bienes de este mundo por tu trabajo, pero la oportunidad de disfrutar de ellos, solamente Dios te la puede dar. Miren lo que dice el capítulo 5, del 18 al 20. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿De dónde viene la bendición verdadera? El sabio debe preguntarse, ¿estoy buscando mi bendición en el trabajo, en el esfuerzo, o le estoy buscando en Dios? Esa es una pregunta importante. Hay cosas que el dinero puede comprar, hay otras que no puede comprar. Había un tratado hace mucho tiempo que yo lo leí y me impactó mucho. Quizás algunos de por allá, finales de los 90, lo recuerden. Una lástima que no conservo una copia, pero que decía lo que el dinero no puede comprar. Y decía algo así como, el dinero puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. El dinero puede comprar comida, pero no puede comprar apetito. El dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar el sueño. El dinero puede comprar medicina, pero no puede comprar salud. El dinero puede comprar una pareja, pero no puede comprar el amor. El dinero puede comprar aduladores, pero no puede comprar amigos.
El dinero puede comprarte un banco en la iglesia, pero no te puede comprar el cielo. Esas cosas solamente el Señor las puede dar. Todas esas cosas son dones de Dios. Por eso dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo te pregunto, ¿qué bendición estás buscando? ¿Qué bendición estás buscando? Muchos rechazan a Dios precisamente afanados por su trabajo. Confían en que su esfuerzo les dará vida y echan a Dios a un lado. Y la excusa es esta: yo tengo que trabajar porque a mí nada me va a caer del cielo. Es cierto que tenemos que trabajar. Y hay cosas que necesitamos dinero para comprarlas. Pero el error es no darte cuenta de que sí hay muchas cosas que vienen del cielo. Y de hecho las cosas más importantes de la vida solamente vienen del cielo. Son dones de Dios que nos permiten incluso disfrutar de aquellos bienes que alcanzamos con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo. Por tanto, hay una serie de principios, y no se preocupe que va a ser muy breve, que quiero dejarles con relación al trabajo a partir de esta enseñanza de Eclesiastés. La primera es la que ya ha demostrado el autor Salomón: trabajar solo para este mundo, trabajar solo para nosotros mismos aquí en la tierra, eso es vanidad. Es algo vano, es algo que no tiene peso. Pero hay un principio muy importante que el autor de Eclesiastés no conocía completamente. Y es que la salvación no es por obras. ¿Te recuerda eso? Dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia soy salvo. ¿Y saben qué significa gracia? Es un regalo que no merecemos. La mayor bendición que puede tener una persona en este mundo es la salvación. Y eso es gratis. No tienes que trabajar por ella, no tienes que esforzarte. Lo único que tienes es que recibirla del Señor. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse de que me gané la salvación, me esforcé tanto para tener la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Así que cuidado cuando tú echas a Dios a un lado, afanado por las cosas de este mundo. Recuerda eso: la mayor bendición es gratis, no es por obra. Tercer lugar, debemos aprender a descansar en el Señor. Debemos aprender a descansar en el Señor. Jesucristo dijo, algunas veces estamos llenos de estrés, llenos de fatiga. Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tienes fatiga de corazón? ¿Tienes estrés? Que es la gran epidemia del siglo XXI, el estrés. Ven a Cristo. Descansa en Él. Él quiere ayudarte a descansar. Él quiere quitar la fatiga de tu corazón. Ven a Cristo. Y dice también el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos descansar en el Señor. Echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Recuerdan ustedes la historia de Marta y María? Marta afanada, trabajando, buscando, y María a los pies del Señor, escuchando su palabra. Marta enojada, estresada, viene y empieza a pelearle hasta el mismo Señor Jesucristo. Cuando estamos estresados le peleamos hasta a Dios. Y Señor, tú no te das cuenta de que mi hermana está aquí sin hacer nada todo el tiempo y yo trabajando allá. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Marta, Marta, Martica, estás afanada y turbada con tantas cosas, pero solamente una es necesaria, la más importante de todas. Marta, es sentarte a los pies del Señor.
es escuchar su voz. No significa que nos vamos a pasar todo el día sentados. No, tenemos que trabajar, pero antes de trabajar necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos llenarnos de su presencia. Necesitamos la fuerza que Él nos da para que entonces podamos gozar de las bendiciones de nuestro trabajo. Debemos aprender a descansar en el Señor. Pero hay una última verdad que quiero dejarles que es muy importante. Y esto marca un contraste con lo que descubrió el predicador. Recuerden que él dijo, todo el esfuerzo y todo el trabajo en este mundo es vanidad. No podemos llevárnoslo, otro lo va a heredar, a lo mejor es un necio, a lo mejor alguien que no se esfuerza, trae fatiga, nos priva de dolores. Es vanidad. Pero el apóstol Pablo dijo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58, cuando dijo, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que usted hace solamente para este mundo, para esta vida, para usted mismo, al final es temporal. Pero lo que usted hace en el Señor, para el Señor, el esfuerzo de su vida para servir a Cristo, nunca va a ser en vano. Nunca va a ser. Por eso debemos servir al Señor. Dedicar también nuestra vida, nuestro esfuerzo a hacer lo que Él quiere. Hacerlo con sus fuerzas. Dice Juan 15:5. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si estamos cerca de Jesucristo, entonces podremos hacer una obra para Él que no sea en vano. Algunos se preguntarán, ¿y qué le voy a dejar a mis hijos? Lo mejor que usted puede dejarle a sus hijos es la fe en el Señor. No son cosas materiales. Lo mejor que usted puede dejarle a su hijo es la seguridad de la salvación. La confianza en Cristo, porque el que tiene a Dios nada le falta. Y si sus hijos tienen al Señor, si nuestros hijos tienen al Señor, van a estar bien. Ahora en esta tierra y por la eternidad. Que podamos trabajar para servir al Señor, pero también para bendición de nuestros hijos. Y déjenme decirle algo, dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo que nosotros hacemos por amor al nombre del Señor, dice la Biblia, que Dios no es injusto para olvidarse de eso. Cuando nosotros servimos a los hermanos, Dios nos va a recompensar. La riqueza que acumulemos en este mundo se queda en este mundo. Pero lo que usted haga para servir al Señor, por amor al nombre del Señor y para servir a sus hermanos, tiene una recompensa segura. Y fíjense si es segura que dice la Biblia que Dios sería injusto si Él no recompensara a sus hijos que los sirven a Él y que sirven a sus hermanos. Y por otra parte, el Señor Jesucristo nos recordó: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Esas eran las realidades de su tiempo. Si usted hace tesoros en la tierra, ahí están los ladrones, ahí está el orín que corrompe. Diría, tal vez si fuera en este tiempo el Señor Jesucristo hubiera dicho: no guardes mucho dinero cubano, porque si sigue la inflación no te va a servir de mucho. Ni tampoco confíes en el CUC, que en cualquier momento te lo quitan. Ni tengas mucho MLC, que aunque no lo quiten no hay nada en la tienda de MLC. No confíes en este mundo. Tu dinero en este mundo no está seguro. ¿Saben qué nos enseñó Jesucristo? Hacer tesoros en los cielos. Allí ni la polilla ni el orín corrompen. Allí los ladrones no minan ni hurtan. Allí el tesoro está seguro.
por la eternidad. Yo te pregunto, ¿dónde están tus tesoros? ¿Cómo haces tesoros en los cielos? Sirviendo al Señor. ¿Estás trabajado y cargado? ¿Tienes riquezas de este mundo? Yo sé que los cubanos esa pregunta casi que es una pregunta, pero ¿estás confiando en las riquezas de este mundo? ¿Saben lo peor que le puede pasar a una persona que tenga muchas riquezas y muchos bienes de este mundo? Partir de este mundo y no tener la salvación. ¿Saben ustedes que para los ricos el infierno será peor? Porque estaban acostumbrados en la tierra a tener comodidades, a tener riqueza y a tener placer. ¿Usted recuerda la historia del rico y Lázaro, no es cierto? Aquel rico que murió y terminó en el Hades, en el lugar de condenación. Y él estaba acostumbrado a dar órdenes. Y le quería dar órdenes a Abraham para que le dijera a Lázaro, que era el mendigo, que viniera y mojara su lengua. Y Abraham tiene que recordarle que ya se acabó su tiempo donde él podía dar órdenes. Ahora estaba en un lugar de condenación para siempre. Lo peor que le puede pasar a una persona es prosperar, tener muchas cosas de este mundo y no tener al Señor en su vida. Pero si usted tiene al Señor, mi hermano, si tienes al Señor en tu vida, puedes estar gozoso. Puedes tener el gozo de la salvación. Quizás hay alguien en este lugar que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Tal vez, como es normal entre los hombres, ha estado afanado, trabajado, quizás buscando sabiduría, quizás buscando placeres, quizás buscando riqueza. Pero no tienen lo más importante. No tienen lo que no se compra con dinero y que solamente se recibe por medio de la vida. Porque es por gracia, es un regalo de Dios. Si tú estás aquí en esta hora y al escuchar este mensaje reconoces que necesitas de Dios en tu vida, reconoces que hasta ahora no has vivido centrado en Dios, has vivido solo para ti y para este mundo, y quieres que eso cambie, yo te invito a que tú entregues tu vida al Señor. Puedes recibir esa salvación que es por fe. No tienes que trabajar por ello. Si estás trabajado y cargado, puedes venir a los pies de Cristo para que Él te ayude a descansar. Para que Él calme el estrés de tu corazón, la ansiedad. Tú puedes recibir a Cristo. Si quieres hacerlo, yo te invito a que levantes tu mano. Me gustaría saber dónde está el orar. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. ¿Alguien más que quiera recibir a Cristo? Dios te bendiga también. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Por allá arriba, Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Alguien más? Dios le bendiga y usted también. Veo su mano. Gloria al Señor. Hermano, la bendición más grande solamente viene de arriba. Hay cosas que caen del cielo. La bendición de Dios solamente viene de arriba. La salvación viene de arriba. No te afanes. Trabaja, pero ponga al Señor primero en tu vida. Pon tus ojos en Cristo, para que no termines como el predicador diciendo: todo lo que yo pueda lograr en esta vida es vanidad. Todo lo que tenga para esta tierra, al final se te va a convertir en agua y polvo. Pero si tú tienes al Señor en tu vida, tendrás la salvación eterna. Pero no solamente la salvación eterna, podrás gozar aún de las cosas de este mundo.
Eso solamente el Señor lo puede hacer. Gloria a Dios por aquellos que han dado testimonio de recibir a Cristo. ¿Alguien